se acercarán y querrán saber cómo ellos también pueden llegar a ser uno en Cristo Jesús. Así que ese es el contexto del versículo a memorizar. Y esta semana hemos estado estudiando, para aquellos que no tienen la guía de estudio, hemos estado estudiando el capítulo 2 de Efesios, versículos 11 al 22, y con esta lección concluimos el estudio del capítulo 2 de Efesios. Y Efesios 2, capítulo 2, versículos 11 al 22 nos guía en un viaje que comienza con dos pueblos enfrentados entre sí y finaliza con un edificio o templo construido por ellos mismos, pero en conjunto, en paz, teniendo como cimiento a Cristo. Qué interesante, qué interesante. En ese recorrido, Jesús consigue reconciliar a ambos pueblos, derriba el muro de separación que los enfrentaba y logra que ambos vivan en paz. Yo te pregunto a ti hoy, ¿hay algún muro que te separe de algún familiar, de algún vecino? Yo conozco vecinos que no se tratan, que no se llevan, que ni siquiera se pueden ver las caras. Conozco de miembros de familias que no se hablan para nada, ni siquiera para decir feliz cumpleaños, nada, ni una sola palabra. Y por años se van así. Y lo digo porque ha sido mi experiencia. Ha sido mi experiencia. Yo tengo familiares que y nos ha tocado, como nosotros somos los que conocemos la verdad y estamos en relación con Cristo, nos ha tocado dar el primer paso. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Y a veces no es que hay una enemistad de la cual nosotros estamos conscientes, pero puede ser que haya algún tipo de animosidad o hay algún tipo de resentimiento por parte de ese otro familiar, y si tú no te acercas, no lo vas a solucionar. Pero primeramente es importante ser dirigido por el Espíritu Santo, poner la situación en oración, permitir que el Espíritu Santo te indique cuándo es el momento para abordar, conversar con esa persona, porque es en el momento en que el Espíritu Santo te indica, no en el momento en que tú piensas que es el mejor, porque el Espíritu Santo sabe cómo está esa persona y el Espíritu Santo también está preparando a la otra persona para recibir lo que tú tienes que ofrecer. Así que es importante que si hay algún muro de separación entre nosotros y otra persona, que vayamos a Dios y pongamos esa situación en oración para que de dos pueblos enfrentados entre sí, finalmente ambos conjuntamente construyan un edificio, una iglesia, una relación en donde puedan estar ellos en paz, que puedan conocer a Jesús y entregar sus vidas a Jesús, porque cuando tú das el primer paso, es cuando estás abriendo la puerta para presentar a Jesús a aquellos que no le conocen. Interesante. Así que, ¿qué similitudes encuentras entre estos dos pueblos y los creyentes que formamos actualmente el templo de Dios? Y eso es importante. ¿Y por qué habla de similitudes entre dos pueblos? Porque aún dentro de nuestra organización hay divisiones, hay iglesias en donde hay hermanos que no se pueden sentar el uno al otro porque, Dios mío, se van a contaminar del pecado del otro. Hay iglesias que están divididas por clase social. Hay iglesias que están divididas por grupo étnico.
Amén por las que están divididas por idioma. Se entiende por el idioma que si tú hablas japonés y yo no hablo japonés, pues es obvio que me va a ser difícil estar en una iglesia donde todo es en japonés porque yo no lo entiendo. Eso se entiende. Pero cuando nos separamos porque, no sé, eh, yo soy negra y tú eres blanco, y pasa, entonces, ¿de qué estamos hablando? Será, y yo una vez confronté a alguien y le hice la pregunta, oye, ¿será que en el cielo habrá un cielo para blancos y un cielo para negros? La persona se me quedó viendo así como que, ¿qué te pasó a ti? Digo, estoy haciendo la pregunta porque estamos hablando de que, es que nosotros los negros adoramos a Dios de esta manera y los blancos adoran a Dios de una manera sumamente aburrida. Yo me quedé pensando, y cuando vayamos al cielo, ¿de qué forma vamos a adorar a Dios? ¿O es que ninguno de los dos grupos va a ir? ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que viajo me enfrento con esta situación de que el estilo de adoración va por el hecho de que yo pertenezco a un grupo étnico y el otro pertenece a otro grupo étnico. Y yo me quedé pensando, pero ¿no es más importante saber cómo Dios quiere ser adorado? Y que cada uno de nosotros deponga sus preferencias y adoremos a Dios en espíritu y en verdad como Él se merece. Ahí es en donde está el meollo. Pero cuando cada uno de nosotros tira para su lado porque el yo, nuestra naturaleza carnal es la que prevalece, entonces se dan estas enemistades. Y ojalá que cada uno de nosotros en esta lección se dé cuenta de qué naturaleza es la que lo está guiando. Porque mientras que sigamos siendo guiados por nuestra naturaleza carnal, que impide que el Espíritu Santo haga la transformación de nuestro carácter, seguiremos enemistados. Y como dijimos durante la semana, es importante que tú y yo finalmente permitamos que el Espíritu Santo haga una cirugía de corazón abierto. Quite ese corazón de piedra, ese corazón egocéntrico, egoísta, que es el que contiene la naturaleza carnal, y que el Espíritu Santo quite ese corazón y nos ponga un corazón nuevo, un corazón de carne, capaz de amar a Dios y de entregarlo todo a Dios, y que al recibir el amor de Dios, al ser inundado por ese amor de Dios, podamos extender ese amor hacia nuestro prójimo. Un cambio de mente, una transformación es lo que se requiere, pero eso no sale de nosotros. La única participación de nosotros en derribar este muro es ir y entregarlo todo a Jesús. Entregarnos por completo, entregar nuestra voluntad, y de esa manera estaremos empezando a participar de lo que dice el apóstol, que es la naturaleza divina, porque solo así, cuando finalmente ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, entonces el Espíritu Santo podrá guiarnos para derribar estos muros. De otra forma, no nos vistamos porque no vamos para ningún lado con este muro erigido. Así que vamos a entrar ahora en el detalle de cómo se derriban estos muros y cómo el Espíritu Santo tiene que hacer esa labor en nosotros. Vamos a ver la división, por qué se da, y eso está en Efesios capítulo 2, 11 y 12. Vamos a ver la reconciliación que aparece en nuestro texto a memorizar en Efesios capítulo 2, versículos 13 al 14. Vamos a ver el muro derribado en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16.
y vamos a ver el mensaje de paz que tiene nuestro amante Salvador para nosotros en Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Y al final veremos finalmente un templo, un solo templo, como dice la palabra de Dios. Hay un solo Dios y un solo templo, un solo cuerpo de Cristo. Cristo no tiene varios cuerpos, tiene uno solo. Y Él está integrando a cada uno de nosotros que se deja guiar por el Espíritu Santo, nos está integrando a formar parte de ese cuerpo. Así que veamos cuál es el problema, la división. Me acabo de acordar de lo que una hermana dijo, que ella no entendía por qué orábamos por la división y después orábamos por la unión. Bueno, aquí sí hay una división. Y nos dice Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, sí, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, los judíos eran los circuncisos, hecha con mano en la carne. ¿Qué es circuncisión? Circuncisión era una cirugía que se le practicaba a los niños y todavía se practica dentro de los judíos, en donde se le quita el prepucio al órgano masculino. Así que así se distinguían los judíos de los gentiles por medio de la circuncisión. Así que todos aquellos que no estaban circuncidados, para ellos eran incircuncisos, eran inmundos, eran sucios y no se podían ellos contaminar al estar junto con los gentiles. Así que para los judíos nosotros éramos incircuncisos. Y me recordó que David mencionó antes de enfrentarse a Goliat que él se iba a encargar de darle la victoria a Dios sobre ese incircunciso, para que ustedes vean la connotación que tenía eso. Para el pueblo judío, los incircuncisos no tenían salvación, estaban sin Dios y no tenían por qué, tenían que ser muertos, punto. No tenían nada que ver. Y eso aquí está, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, o sea, muertos en vida. Así era nuestra condición, muy parecida a la condición que el apóstol Pablo presenta en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, en donde dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así que esa misma condición que se presenta en los primeros 10 versículos del capítulo 2, pero de manera individual, ahora aquí, en la última parte del capítulo 2, se presenta, pero de manera colectiva. Nosotros, ya formando el grupo de gentiles, nos hacían bullying y nos decían que éramos incircuncisos. ¿Y cuáles eran nuestras características? Bueno, además de la incircuncisión, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea que solamente aquellos que eran judíos podían gozar de los beneficios del pacto. ¿Ok? Estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¡Wow! ¡Qué condición más fea! Los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos. Y los gentiles despreciaban a los judíos. ¿Qué pasó aquí? Los judíos despreciaban a los gentiles y los gentiles despreciaban a los judíos. Y ambos por el asunto de la circuncisión. Pero la diferencia entre ambos era más profunda, iba más allá de una señal externa. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino a la salvación. Por eso es que dice que estábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos condenados a muerte y no teníamos esperanza ni teníamos un camino. No teníamos cómo ser salvos.
¿Y por qué decían eso? Porque nosotros no pertenecíamos al pueblo escogido por Dios. Así que de partida estábamos condenados. ¿Qué más? No teníamos parte en el pacto hecho con Israel. No teníamos esperanza, no teníamos Dios. ¿Cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma situación? ¿Conoce usted a alguien que está en esta condición, que no conoce el plan de salvación, que está sin esperanza y está sin Dios? Sería bueno que si lo conoce, lo pongamos en oración y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para presentarles a Jesús y que puedan finalmente conocer que hay un camino, que hay un mejor estilo de vida, que hay esperanza para su condición. Así que esa era nuestra condición anteriormente. Pero ahora que conocemos a Cristo,